La semana pasada vimos a través de la Escritura la condición del hombre sin Cristo y cuyo corazón no regenerado le es imposible recibir el don de la salvación. No existen los méritos humanos en esta concesión que Dios hace respecto de nosotros. Establecimos también en el sermón dominical que de no mediar la intervención de Dios, el hombre está del todo imposibilitado de alcanzar el favor divino. La teología reformada o calvinista ha denominado a esta condición del hombre la total depravación, aunque personalmente prefiero la expresión inhabilidad total, lo que da cuenta exactamente de lo mismo, de que dada la situación del corazón del hombre lleno de pecado, a este le es imposible vislumbrar algún aspecto de la divinidad. Por esta razón, y en términos muy simples y más llanos, la caída del hombre en el huerto produjo una ruptura radical entre Dios y él. Esto dejó al hombre sin posibilidad alguna de reconciliarse por sus propios medios respecto de Dios. Quiero que ponga atención, aun cuando no es el pasaje que vamos a analizar esta mañana, pero quiero que ponga atención lo que dice el texto de la versión Reina Valera 60 en Génesis 6, 5 y 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió el corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hay algunos elementos que están contenidos entre estos versos que nos vamos a analizar y que naturalmente podrían generar alguna pregunta a algunos creyentes más iniciales. Palabras, expresiones como se arrepintió, me arrepiento, es decir, como si Dios se moviera, el carácter de Dios se moviera en razón de los sentimientos humanos. Eso tiene una explicación, pero no vamos a ahondar sobre ella en este momento porque lo que nos convoca respecto del análisis de la condición del hombre y de cómo opera la gracia es otra cosa. Por lo tanto, establecemos que es Dios quien sale al encuentro del hombre. No es el hombre que sale al encuentro de Dios. Es del todo equivocado pretender asignarle al hombre caído la capacidad de venir a Dios mediante un esfuerzo puramente personal. Entonces, la acción por la cual Dios sale al encuentro del hombre pecador, caído y desolado, otorgándole entonces esta salvación maravillosa, se denomina gracia. Esta es la expresión que el Nuevo Testamento utiliza y que ciertamente también el Antiguo Testamento, pero con otra connotación, y nosotros particularmente nos vamos a detener en lo que el Nuevo Testamento habla respecto de la gracia y la condición del hombre también. Es esta gracia, hermanos y hermanas, que mediante la fe capacita al hombre para recepcionar el llamado de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hemos de entender aquel favor concedido por Dios, por el cual nos favorece con su amor y con su misericordia. La gracia que está caracterizada en la Escritura, que es presentada en la Escritura, que es revelada en la Escritura por parte de Dios, es desde el principio hasta el fin. Fíjese que la palabra ocurre en el texto griego del Nuevo Testamento unas 170 veces. Pablo usa el término aproximadamente unas 100 veces, solo en sus escritos, tanto como una salutación como una bendición. Cada una de las cartas de Pablo comienza y termina con la palabra gracia. El saludo judío era shalom, paz. El saludo griego, sin duda, es gracia o charis. El apóstol Pablo utilizaba estas dos expresiones. Quiero compartir con ustedes lo que va a ser el centro de nuestra reflexión esta mañana. Dice Efesios 2, del 1 al 7. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados,
en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, qué hermosa esta expresión, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice el texto, entre paréntesis, verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo en este pasaje nos refiere la grandeza de la gracia de Dios, una gracia que se ha desplegado en favor nuestro sin que ninguno de nosotros lo mereciera. Ninguno, ni usted ni yo merecíamos esta gracia tan maravillosa y que sin lugar a duda también nos ha posibilitado de obtener esta salvación que era y es inmerecida. Esta gracia, hermanos, es de libre disposición divina. Nada hemos hecho para merecerla. Solo el amor de Dios es el motivo que podemos apreciar para explicar el por qué Dios nos concedió esta gracia asombrosa, inmerecida y grandiosa. Usted y yo caminábamos entre tinieblas, usted y yo caminábamos seducidos permanentemente con el pecado. Quizás usted y yo no éramos conscientes de la forma en que seguíamos ese derrotero de oscuridad, de no mediar. Dios nos iba a conducir irremediablemente a la muerte, y no solo a la muerte física, sino también a la muerte eterna, lejos de Dios. El verso 1 nos explica la condición en la que estábamos, ponga atención. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. A partir de este acerto paulino, ninguno de nosotros podría intentar afirmar siquiera que buscó a Dios. Eso no se dice. Y que en razón de su agudeza espiritual, suponiéndola, ¿no?, logramos por nuestros méritos granjearnos el favor divino. No, hermanos, 1000 veces no. El texto es enfático al señalar que estábamos muertos, y es evidente que dada esta condición espiritual no teníamos posibilidad alguna de allegarnos a Dios buscando su perdón. No era en absoluto una realidad para nosotros. Nuestro corazón era incapaz de generar un ápice de fe con la cual pudiésemos buscar a Dios. Todo se lo debemos a Él. Soli Deo Gloria. No teníamos, hermanos, interés alguno en las cosas espirituales. 2 razones nos entrega este texto, o esta parte del texto, de nuestra muerte y lejanía de Dios. Dice delitos y pecados. Delitos en castellano es sinónimo de culpa o ilegalidad, y es la traducción del griego paraptoma, que se usa en el Nuevo Testamento más de 20 veces, y se traduce con 5 palabras. Esta palabrita en griego, paraptoma, se traduce como pecados, transgresiones, faltas, ofensas o delitos. El significado principal, sin lugar a dudas, es el desvío de las normas establecidas por Dios. Pecado, por otro lado, proviene del griego amartía, que significa originalmente errar el blanco. Aunque nos parezca que el texto no alcanza a traducir en su real magnitud el sentido bíblico del pecado. Bien sabemos, hermanos, que el pecado trastoca de tal forma la voluntad del hombre para no acertar a ese blanco que Dios ha dispuesto. Por eso que errar el blanco es el significado más primario de esta expresión griega amartía, que se traduce como pecado. Por favor, ponga atención lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron. Podríamos detenernos a hacer un análisis de este texto aplicando la normativa de la exégesis conservadora, pero no nos podemos detener. Estoy citando este verso para que usted pueda apreciar, como yo aprecio, cómo el pecado irrumpe en el mundo, separándonos radicalmente de Dios, trayendo muerte y destrucción. El pecado, hermanos, como hemos señalado, nos hirió de muerte, en términos espirituales hablo. Hirió de muerte a esta condición del hombre caído. Nos dejó en un estado no de inconsciencia ni de sopor espiritual. Nos mató respecto de Dios. No teníamos percepción alguna de la divinidad. No había nada en nuestro corazón que nos hiciera ver como faltos y pecadores delante del Señor. Solo su gracia, obra a través también de la regeneración, pudimos ser conscientes de cuánto habíamos ofendido a Dios. La relación que disfrutaba con Dios el hombre en el huerto se vio del todo afectada por el pecado. El pecado, como señalé hace un momento, trae muerte y destrucción. Como creyentes, aún, hermanos, en nuestra condición de redimidos, hemos de luchar contra el pecado. Mire, por favor, conmigo lo que dice Hebreos 12:1. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Fíjese, la condición del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quiero citar al teólogo puritano Richard Baxter, quien escribió respecto a esta condición que aún como creyente tenemos. Abro entonces comillas, señala: cuanto más tiempo tardes, el pecado será más fuerte y echará raíces. Si no puedes doblar una rama, ¿cómo serás capaz de doblar cuando se convierta en árbol? Si no puedes arrancar una planta de tierra, ¿te parece que podrás arrancar un roble bien robusto? Es como el pecado comienza también a enquistarse en el corazón de los creyentes, trayendo amargura. Ciertamente no está en absoluto expuesta a nuestra salvación, pero trae amargura, trae desazón, trae desavenencias, porque el pecado, hermanos, es una trampa mortal que una vez que nos atrapa, nos intentará hundir hasta acabar con nosotros. Por esta razón debemos marchar siempre bajo la sombra de la gracia de Dios, entendiendo que sin Él nada podemos, y nuestra vida y testimonio están bajo el resguardo solo de Él. Le pertenecemos a Él, a nuestro Dios. El verso 2 del texto que hemos leído, Efesios 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El pecado, hermanos, dirigía nuestra vida. Nuestro corazón orbitaba en torno al egoísmo y la impiedad. No sabíamos escoger solo sabíamos escoger aquello que contravenía la palabra de Dios. Era necesario una cirugía espiritual muy profunda, que calara lo más hondo de nuestro ser, que develara todo nuestro corazón, para que pudiésemos apreciar que no amábamos a Dios, sino por el contrario, con nuestras actitudes demostrábamos odiarlo profundamente. Parecería que ahora Pablo quería explicar con más detalle el significado de muertos en delitos y pecados. La primera característica del muerto espiritual es su estilo de vida. El verbo andar se refiere a la manera de ser, de resolver los temas de la vida y las intenciones que cada uno de nosotros dejamos transparentar, y que surge desde lo profundo de nuestro corazón. Andar de acuerdo a la corriente es vivir aprobando el mal y sujetándonos al modo de pensar, a las prácticas y a aquellos objetivos que son contrarios a la voluntad del Señor. Romanos 12:2, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo por medio de Pablo nos recuerda lo siguiente: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Y evidentemente sigo leyendo: lo que es bueno, agradable y perfecto. La regeneración es precisamente la que nos permite ver con mayor claridad lo que Dios quiere y espera de nosotros. Nuestra vida hoy debe ser una expresión real, una adhesión radical a Cristo, no a medias. Nuestra entrega debe ser total a Él. El que conmigo no junta, desparrama, dice el Señor.
Un teólogo inglés de procedencia puritana escribía: una persona que es consciente de su pertenencia a Dios sabe que la muerte será el funeral de todos sus pecados, dolores, aflicciones, tentaciones, deserciones, oposiciones, vejaciones, opresiones y persecuciones, y sabe que la muerte será la resurrección de sus esperanzas, alegrías, deleites, consuelos y contentamientos, y que le traerá un gozo más claro, completo, perfecto y constante acerca de Dios. Hoy día solamente podemos vislumbrar la gloria de Dios, pero llegará el momento en que hemos de verle, cara a cara hemos de verle. En la consumación de todas las cosas, hermanos, hallaremos paz, reposo, infinita alegría al estar con quien es el motivo de nuestro amor, de nuestra dicha, nuestro gozo. Me refiero a nuestro Cristo, que tanto bien nos ha hecho. ¿Estás preparado, hermano, para ese encuentro que definirá la totalidad de nuestra existencia? Bendito el Señor. ¿Estás hoy día preparado para ese encuentro? Vamos al verso 3 de este capítulo 2 de Efesios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra carne no solo se refiere a la dimensión humana o física de nuestra condición de seres humanos, sino también nos refiere la idea de la maldad que albergamos dentro de nosotros y que de pronto nos hace transitar por caminos alternos al Evangelio. Sí, ciertamente, hermano, de pronto tomamos el rumbo equivocado. Nuestros pensamientos, cuando andábamos en el mundo, como dicen algunos hermanos, nuestros pensamientos estaban del todo alterados. Nuestra mente y nuestro corazón no podía elucubrar otra cosa que perversidad y pecado. Esto, hermanos, puede parecer ofensivo al humanismo optimista, aquel que cree ciegamente en que el progreso humano es el resultado de las buenas intenciones de los hombres. No debemos olvidar que es la gracia de Dios que mantiene la corrupción humana en la raya, lo que los teólogos han denominado gracia común, el bien que Dios otorga a todos para que el sol salga sobre buenos y sobre malos. Aleluya. Las acciones y los pensamientos pecadores, ya sea que se cometan abiertamente o en secreto, descarado o sutilmente, contaminan a todo hombre, mujer y niño desde la caída en el pecado. El pecado, hermanos, es una condición hereditaria que tenemos con nosotros desde el nacimiento y con razón nos hace ser merecedores de la ira de un Dios santo y justo. Juntamente con Pablo, nosotros también debemos decir que somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios nos ha rescatado. Ve al verso 4, por favor, que llena mi corazón de esperanza en aquellos momentos en que el quebranto y la sombra oscura hace presa de mí. Verso 4 del texto que estamos estudiando. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Qué hermoso, hermanos. Solo con estos hermosos versos, con estos poquitos y hermosos e intensos versos, podemos hacer una apología del amor de Dios. No importando nuestra condición, el texto señala su gran amor. ¿Oyó usted bien? Dios nos concedió un amor que no solo nos salva, sino que es un amor que brota desde su corazón y que nos posibilita amarle a Él también. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. El término griego que se usa aquí para amor no es la palabra que se refiere a la amistad entre dos personas que tienen cualidades atractivas en común, la una y la otra, que se gustan. En vez de esto, habla de un amor y de un afecto que son totalmente unilaterales, es decir, surge en Dios y en su corazón y es prodigado a nosotros generosamente por parte de Él. Hermanos, todo viene de Dios. Nada de lo que hay en el hombre pecador que odia a Dios y que es un cadáver espiritual hizo que Dios se acercara a él. El amor radicaba únicamente en el corazón de Dios. Vuelvo a decirlo, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Hermanos y hermanas, por esta razón, por el amor de Dios, hemos sido recibidos en la comunidad de la fe y gozamos de las dádivas de un Dios generoso.
amable, compasivo. Cito al teólogo bautista Walter Thomas Conner, que señala en uno de sus tratados de teología: el motivo, abro comillas, el motivo de la expiación es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. Cristo no murió para ganar el amor de Dios hacia los hombres, sino como una expresión de ese amor. Es una confusión pensar que la opinión del Nuevo Testamento representa a Dios como la perfección de la justicia, a Cristo como la perfección del amor, y que Cristo murió para ganar el amor de Dios para con los hombres. No, es Dios quien ha prodigado su amor, envió a su Hijo. Ahí el consejo intratrinitario acordó redimir al hombre, y en este papel Cristo viene a morir, trayendo el corazón del Padre y muriendo en una cruz como un delincuente. Muchas veces, hermanos, en nuestros estados de sopor espiritual o cuando estamos siendo probados por Dios, no logramos ver con claridad ese inmenso amor que nos libró de las oscuras prisiones del pecado. Cuando, sometidos por Satanás, corríamos tras los deleites y la maldad sin asomo de culpa alguna. Dios pudo habernos mantenido en esa condición de miseria, pero con su gran amor con que nos amó, no solo nos libró del pecado, sino que también nos otorgó esta maravillosa salvación de la que gozamos hoy. ¿Es consciente usted de este tremendo favor que Dios nos ha hecho? Nos ha librado de la condenación eterna solo por amor. El segundo término importante que describe a nuestro Dios Salvador es misericordia. Pablo habla de Él como el Dios que es rico en misericordia. La misericordia es una cualidad positiva que ciertamente tiene mucho que ver con el amor, tiene mucho en común con el amor, pero también es algo diferente. La misericordia es la actitud de la mente y el corazón de Dios que lo conmueve a sentir piedad por nosotros cuando ve nuestra condición perdida y desdichada. La misericordia induce a Dios a obrar en favor nuestro. El texto dice, verso 5, aún estando muertos en pecados, esa es la condición. Pero dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y vienen estas hermosas expresiones, por gracia sois salvos. No hay otra forma. Es la gracia total y absoluta de Dios. En la condición de perdición y tinieblas, Dios extendió su mano, nos acogió con ternura, limpió nuestra suciedad, nos abrazó con dulzura y nos hizo por su gracia merecedores de la salvación maravillosa. Nos prohijó. Podemos ahora llamarle Padre. ¿Qué mejor regalo hemos de recibir si hemos sido acogidos por el Dios eterno, por el Santo, por el Justo? ¿Por qué hemos de temer, mis hermanos? Si su amor nos ha concedido tanto, nos dio a su Hijo en propiciación nuestra. Es el amor y la misericordia que nos hizo recibir este don tan hermoso. Escuche bien, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pablo ya nos ha contado del poder incomparable que Dios usó para resucitar a Cristo de entre los muertos y traer y completar a través de este hecho maravilloso, sin parangón en la historia, completar esta salvación. La resurrección de Cristo es la victoria definitiva sobre la muerte, esa muerte que estaba como una espada de Damocles a punto de cercenar nuestro cuello y llevarnos a la perdición eterna. Pero Cristo selló con su muerte este pacto de gracia que Dios le plació hacer con nosotros sin que mereciésemos absolutamente nada. Solo ha sido su amor. Estas palabras a mí me cautivan, estas palabras conmueven mi corazón. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Este amor es un amor de incalculable valor. No hay nada que pueda siquiera asemejarse
a este profundo amor que Dios tuvo por ti y por mí. ¿Hay gratitud en tu corazón viendo la condición en la que estábamos, verdad? Como nos señala Efesios 2:1, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Estábamos muertos. Y dice el mismo texto un poco más abajo, que Él nos resucitó. Esa era nuestra condición. A algunos hermanos del mundo evangélico les cuesta entender este concepto de muerte espiritual. Asumen que el estado del hombre es un estado, una suerte de sopor espiritual, pero que de alguna forma podía ver a Dios y cooperar también con la gracia que venía del cielo. Nosotros no, creemos que Dios ha hecho todo el trabajo en favor nuestro. Todo el trabajo en favor nuestro. No es el 90% de Dios y el 10% nuestro, no. Todo viene de Él. Soli Deo Gloria. De su mano nos ha venido esta hermosa salvación. El Salmo 103 nos declara: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. No temas, mi hermano, Él lo ha dado todo. Y si nos dio a Cristo, la pregunta retórica que hace Pablo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Echemos fuera el temor, echemos fuera todas las inseguridades respecto de esta salvación, porque esta gracia y el sacrificio de Cristo, evidentemente, que materializa esta gracia, nos ha dado un lugar en el corazón de Dios, en el corazón hermoso de nuestro Padre. Por esta razón hoy podemos decirle: Padre, nuestro Padre. Fuerza, mi hermano. Si estás cansado esta mañana, fuerza. Él te ama como nadie te ha amado jamás. Él te prefiere como nadie te ha preferido jamás. Él cura tus heridas. Él sana tus dolencias. Él trae paz en medio de las tribulaciones de esta vida que de pronto, sin lugar a dudas, es ingrata. Amén y amén.